Un buque de guerra ruso valuado en $400 millones quedó fuera de combate en cuestión de minutos, y todo ocurrió mientras el presidente Vladimir Putin hablaba frente a 20.000 personas en un foro internacional a solo 17 kilómetros de distancia. Lo que nadie esperaba era que el humo del incidente fuera visible desde las ventanas del salón donde él estaba dando su discurso. Pero lo que pasó después llamó aún más la atención. Porque cuando comenzaron a conocerse los detalles de la operación, quedó claro que no se trató de un golpe de suerte. Fue el resultado de semanas de planificación, análisis técnico profundo y una comprensión muy precisa de las limitaciones de cada sistema de defensa ruso instalado en esa zona. Cada capa de protección falló, y no falló por accidente. Si te interesa seguir los principales sucesos geopolíticos y militares del mundo con análisis detallados, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Publicamos contenido como este con frecuencia. Para entender lo que ocurrió el 3 de junio, hay que retroceder un poco y ubicarse en el contexto general. Rusia lleva años proyectando una imagen de estabilidad económica y poderío militar a pesar de las sanciones internacionales y del conflicto en curso en Ucrania. Uno de los eventos más importantes en esa estrategia de imagen es el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, una cumbre anual que reúne a ejecutivos de empresas globales, jefes de Estado y medios de comunicación internacionales. El objetivo del foro es simple: demostrar que Rusia sigue siendo una economía funcional, abierta a los negocios, capaz de atraer inversión. Y San Petersburgo no es una ciudad elegida al azar, es la ciudad natal de Putin. Su identidad política está profundamente ligada a ese lugar. El foro es, en muchos sentidos, teatro político de alto nivel. Ese 3 de junio, a las 9 de la mañana, Putin subió al podio y comenzó su discurso ante delegados de 130 países. El mensaje era el de siempre: Rusia está abierta, las sanciones no funcionaron, los negocios continúan. Pero a 17 kilómetros al este, cruzando el Golfo de Finlandia, el dique seco de Bilyardsky en la base naval de Kronstadt estaba produciendo una columna de humo negro que era perfectamente visible desde las ventanas del centro de convenciones. Los delegados podían verlo, los medios internacionales presentes podían verlo, los medios estatales rusos no lo mencionaron. Lo que había ocurrido esa madrugada comenzó 4 horas y 43 minutos antes de que Putin llegara al micrófono. 6 drones ucranianos habían cruzado 340 kilómetros de agua abierta, volando a 3 metros sobre la superficie del mar. Habían navegado a través del sistema de guerra electrónica más poderoso que Rusia tiene desplegado en Europa. Habían sobrevivido el intento de intercepción de una embarcación patrullera. Habían sobrevivido 4 misiles lanzados desde la plataforma de defensa aérea de corto alcance más avanzada del inventario ruso. Habían destruido una instalación de radar que llevaba años operativa. Y habían impactado una corbeta de misiles rusa valuada en $400 millones que llevaba 94 días en mantenimiento dentro de ese dique seco. La corbeta no se hundió. Pero lo que quedó de ella ya no era, en ningún sentido operativo real, un buque de guerra. Para entender por qué esto importa, hay que conocer el objetivo. La corbeta es un buque del proyecto Donboisink 380, una plataforma de diseño moderno que representa uno de los desarrollos navales postsoviéticos más logrados de Rusia. Con 2.200 toneladas no es una embarcación grande según los estándares navales, pero su arsenal la hace significativa mucho más allá de lo que su tamaño sugiere. Lleva 8 misiles antibuque KH-35, un arma subsónica de ras de mar con alcance de hasta 130 kilómetros. Opera un radar de búsqueda aérea capaz de detectar objetivos a gran distancia. Su sistema de control de fuego integra datos de apuntamiento de múltiples sistemas de armas. Y su suite de guerra electrónica proporciona tanto capacidad de detección como de interferencia de señales. En el contexto de las operaciones en el Báltico, esta corbeta es una amenaza real para los buques de la OTAN, incluyendo fragatas y destructores considerablemente más grandes que ella. Rusia opera pocas unidades de este tipo, lo que hace que cada una sea individualmente relevante para el perfil de capacidad global de su flota. La corbeta había estado en el dique seco de Kronstadt desde principios de marzo, 94 días en total. Durante ese periodo estaba con tripulación reducida, sistemas en modo de espera y armamento en configuración de mantenimiento. Desde la perspectiva de la planificación operativa rusa, estaba temporalmente fuera de servicio. Desde la perspectiva del equipo de planificación ucraniano, era un objetivo estacionario, predecible y ubicado en una instalación cuyas características defensivas habían sido monitoreadas durante semanas. A las 4:47 de la mañana del 3 de junio, la corbeta estaba en el dique seco con su guardia mínima y sus sistemas defensivos inactivos. A 340 kilómetros al suroeste, un operador ucraniano llevaba aproximadamente 4 horas frente a 6 pantallas.
La visualización se parecía más a una estación de control de tráfico aéreo que a un centro de operaciones militares. 6 trazas de vuelo convergiendo en las mismas coordenadas. 6 contadores de distancia decrementando en paralelo. 6 conjuntos de datos de telemetría actualizándose cada 1,4 segundos. Los números avanzaban en la dirección correcta. Las aeronaves que producían esas 6 trazas eran drones FP-1, plataformas de largo alcance diseñadas específicamente para este tipo de misiones. No son los drones comerciales o semimilitares que aparecen con más frecuencia en la cobertura de este conflicto. El FP-1 es un sistema de ataque de largo alcance con una autonomía operativa de hasta 7 horas y un techo de alcance de aproximadamente 1.600 kilómetros. Durante esas 7 horas, opera sin necesidad de input continuo del operador. No porque el operador haya abandonado el control, sino porque el sistema está diseñado para mantener su curso y ejecutar su misión independientemente de si el enlace de control funciona en cada momento dado. Su arquitectura de navegación combina 2 sistemas separados que trabajan en paralelo y se verifican mutuamente. El primero es la guía inercial, un sistema interno que rastrea aceleraciones, desaceleraciones y cambios de rumbo desde un punto de partida conocido para calcular la posición actual sin ninguna referencia externa. La guía inercial acumula pequeños errores con el tiempo, razón por la cual funciona como sistema principal en segmentos más cortos y como sistema de respaldo en segmentos más largos. El segundo sistema es una cámara de comparación de terreno, un sensor óptico que compara continuamente lo que el dron puede ver debajo de él con mapas topográficos precargados almacenados en su memoria interna. Cuando la cámara identifica elementos reconocibles del terreno, carreteras, costas, características geográficas, puede calcular su posición real con alta precisión y corregir cualquier desviación acumulada en el sistema inercial. El efecto combinado es una arquitectura de navegación que no depende del GPS, no depende del operador y no depende de ninguna señal externa que una parte hostil pueda interceptar, interferir o falsificar. El FP-1 fue diseñado para un entorno operativo específico. Uno donde la capacidad de guerra electrónica de Rusia estaría activa, agresiva y sofisticada. 2 años de guerra de drones en Ucrania le han dado a los operadores rusos de guerra electrónica una experiencia extensiva con las firmas, frecuencias y patrones de comportamiento de los drones dependientes de GPS. El FP-1 fue diseñado específicamente para operar en el mundo que esa experiencia ha creado. Para mantenerse por debajo del umbral de detección de los radares costeros rusos, los FP-1 volaron a una altitud de aproximadamente 3 metros sobre la superficie del agua durante la mayor parte del tránsito por el Golfo de Finlandia. 3 metros sobre agua abierta en la oscuridad, a velocidad operativa, con oleaje variable. Un margen operativo extremadamente ajustado. El piloto automático del FP-1 gestiona esto continuamente durante toda la fase de tránsito a baja altitud. La razón para aceptar esta restricción es geométrica, no aerodinámica. Una antena de radar instalada al nivel del mar, que es donde deben instalarse los radares de defensa costera, tiene su alcance de detección contra objetivos de vuelo bajo limitado por la curvatura de la propia tierra. El horizonte desde un mástil de antena de 20 metros al nivel del mar es de aproximadamente 17 kilómetros contra un objetivo volando a altitud estándar. Contra un objetivo volando a 3 metros sobre la superficie, el horizonte radar colapsa a aproximadamente 12 kilómetros. A la velocidad operativa del FP-1, 12 kilómetros de distancia de advertencia se traducen en aproximadamente 3 minutos de tiempo de respuesta, menos que el ciclo de reacción de cualquier sistema de intercepción que Rusia tenía posicionado a lo largo del enfoque báltico. Esto no es un secreto clasificado, es geometría básica. Y los planificadores ucranianos lo habían calculado semanas antes del primer lanzamiento. La curvatura de la Tierra es el mecanismo de sigilo más confiable disponible para un enfoque de ras de mar. No requiere materiales especiales, recubrimientos absorbentes de radar ni engaño electrónico. Solo requiere volar lo suficientemente bajo como para que el propio planeta bloquee la línea de visión entre el dron y la antena del radar. La infraestructura de defensa aérea rusa en el Báltico había sido construida alrededor de un modelo de amenaza diferente. Los sistemas instalados para proteger Kronstadt y los enfoques a San Petersburgo estaban calibrados para interceptar misiles de crucero Tomahawk que viajan a 880 km por hora, cazas Su-27 a velocidades de combate cercanas al doble de la velocidad del sonido y misiles antibuque en sus fases terminales de aproximación. Estas son amenazas rápidas y de alta energía que presentan grandes retornos de radar y requieren soluciones de intercepción de alto rendimiento. Un FP-1 viajando a 230 km por hora presenta un retorno de radar tan pequeño
que los algoritmos de clasificación automática de los sistemas de defensa aérea rusos probablemente lo procesarían como algo diferente a una amenaza. Retorno meteorológico, clúter de superficie, ruido de sensores. La tecnología estaba precisamente calibrada para el problema equivocado. Y aquí es donde la historia se pone más interesante todavía. La operación fue un esfuerzo coordinado que involucró 5 agencias ucranianas separadas: las fuerzas de drones del ejército, el Servicio de Seguridad de Ucrania, la inteligencia militar, las fuerzas de operaciones especiales y el Servicio de Guardia Fronteriza. La selección del objetivo fue hecha directamente por el presidente Zelensky. La planificación había estado en curso durante semanas. Las rutas de los drones fueron calculadas para evitar cada instalación de radar rusa conocida a lo largo del enfoque, y la ventana de lanzamiento fue seleccionada específicamente para coincidir con condiciones que la inteligencia ucraniana había verificado de antemano, incluyendo la ausencia de aeronaves de alerta temprana rusas sobre el Golfo de Finlandia esa noche. Un avión AWACS, una plataforma de alerta temprana y control aerotransportado, habría cambiado la geometría del enfrentamiento por completo. Una plataforma como el A-50 ruso, con un radar de array en fase rotativo a gran altitud, puede detectar objetivos de vuelo bajo que los radares terrestres costeros no pueden ver debido a la geometría del horizonte. Desde la altitud, el horizonte del radar se extiende dramáticamente más lejos, y el perfil de vuelo a 3 metros que hacía a los FP-1, efectivamente invisibles para los sistemas terrestres, habría sido detectable. No había ningún A-50 sobre el Golfo de Finlandia el 3 de junio. Los planificadores ucranianos lo habían confirmado a través de recopilación de inteligencia en las semanas anteriores a la operación. La ausencia de alerta temprana aerotransportada no fue suerte. Fue una condición de lanzamiento verificada. La operación no habría procedido si esa condición no hubiera sido confirmada. Con los radares costeros geométricamente ciegos a la altitud operativa del FP-1 y sin radar aerotransportado disponible para compensar, la primera y más fundamental capa de la defensa rusa en el Báltico fue neutralizada antes de que un solo dron cruzara la costa. Pero entonces apareció el sistema de guerra electrónica Murmansk-BN. Y aquí la historia tomó un giro que no estaba completamente anticipado en la planificación original. El Murmansk-BN es la plataforma de guerra electrónica más poderosa que Rusia ha desplegado en Europa, operado desde Kaliningrado con matrices de antenas que alcanzan 32 metros sobre el nivel del suelo. Puede proyectar señales de interferencia a través de un radio de 8.000 kilómetros, un área de cobertura que abarca prácticamente toda la Europa septentrional y central. Había estado activo sobre el Golfo de Finlandia durante horas antes de que los FP-1 lanzaran, barriendo continuamente el espectro a través de las frecuencias que los sistemas de navegación y control de drones utilizan. Su modo de ataque primario contra drones dependientes de GPS no es el ruido, sino algo más sofisticado: la falsificación de señal. En lugar de bloquear la señal GPS, el Murmansk-BN genera una señal GPS falsa, matemáticamente válida, internamente consistente, indistinguible de una transmisión satelital genuina, pero codificando datos de posición incorrectos. El receptor la acepta como real. El dron navega por ella. El dron va a donde la señal de Rusia le dice que vaya en lugar de a donde Ucrania pretendía. Y fundamentalmente, el dron no sabe que esto está ocurriendo. Cree estar en curso. Para un dron cuyo único sistema de navegación es el GPS, esta es una vulnerabilidad que termina la misión. El Murmansk-BN ha sido responsable de una proporción significativa de las pérdidas de drones ucranianos en los enfoques bálticos y del norte desde que Rusia lo desplegó. La cámara de comparación de terreno del FP-1 fue diseñada como la respuesta directa a esta vulnerabilidad. Sobre tierra, la cámara compara continuamente la imagen óptica con datos de mapas almacenados, identifica características geográficas reconocibles y usa la comparación para calcular su posición real independientemente de lo que la señal GPS esté reportando. Cuando el sistema de comparación detecta una discrepancia entre la posición reportada por el GPS y la posición calculada por la cámara, marca los datos del GPS como potencialmente falsificados y sustituye la posición derivada de la cámara. Sobre el Golfo de Finlandia, de noche, a 3 metros sobre la superficie del agua, este mecanismo de corrección no puede funcionar. No hay características geográficas que comparar. La cámara ve agua negra en todas las direcciones sin puntos de referencia identificables. Sin terreno que comparar, el algoritmo de corrección no tiene base para la comparación y no puede detectar la falsificación. A las 4:23, la pantalla del operador mostró que el primer FP-1 comenzaba a desviarse de su trayectoria asignada. 6 metros al principio, luego 12. La desviación era suave y consistente, la firma de un sistema de navegación siguiendo datos de posición confiados pero incorrectos.
El Murmansk BN había encontrado la única condición ambiental bajo la cual la defensa del FP-1 contra la falsificación no podía funcionar. Agua abierta de noche eliminó la referencia de terreno que hacía posible la defensa. La telemetría dejó de actualizarse. El primer FP-1 estaba en algún lugar del Golfo de Finlandia. Quedaban 5 a 270 kilómetros de Kronstadt. Y aquí está uno de los detalles más reveladores de toda la operación. Los 5 drones restantes cruzaron el resto del tránsito de agua abierta sin pérdidas adicionales. A medida que el ángulo de aproximación cambió y las características del terreno costero comenzaron a entrar en el campo visual de la cámara, el sistema de corrección de comparación de terreno recuperó su función. La falsificación del Murmansk BN fue contrarrestada por la disponibilidad renovada de referencias geográficas. Ucrania había perdido un dron en la única condición que neutralizaba su defensa primaria contra el ataque electrónico. Los 5 restantes estaban ahora en una posición donde esa defensa volvía a ser funcional. A las 5:07, la cuarta pantalla del operador mostró algo que no había aparecido en la documentación de planificación de la misión. Una embarcación patrullera clase Sobol de 130 toneladas y 31 metros de eslora navegaba a 24 nudos en un rumbo que la colocaba directamente a través del corredor de aproximación de la formación FP-1. Estaba a 9 kilómetros. Su sistema de armas de punto cercano AK-630 ya había comenzado a girar hacia las firmas de dron que su radar había detectado. El AK-630 es un sistema de cañón rotativo que dispara 6.000 rondas por minuto, una de las tasas de fuego sostenido más altas de cualquier sistema de armas naval en el inventario ruso. Contra sus objetivos de diseño, es un arma defensiva genuinamente impresionante. Misiles antibuque en aproximación de ras de mar, helicópteros en ángulos de aproximación bajos, embarcaciones de ataque rápido. Pero contra un dron volando a 3 metros sobre la superficie del agua, el AK-630 enfrenta una restricción mecánica que sus ingenieros no diseñaron para superar, porque la amenaza no existía en la forma en que ahora se presenta cuando el sistema fue especificado originalmente. El ángulo de depresión físico del montaje del cañón, la elevación más baja a la que puede apuntar el cañón, tiene un límite mínimo determinado por la geometría del montaje y la necesidad de evitar la propia estructura de cubierta del barco. Por debajo de ese ángulo mínimo de depresión, el cañón no puede rastrear un objetivo, independientemente de cuán capaz sea el sistema de control de fuego. A 3 metros de altitud, un FP-1 aproximándose sobre agua plana está por debajo de la elevación mínima de seguimiento del AK-630 durante la mayor parte de la ventana de enfrentamiento. El cañón puede destruir misiles entrantes a 20 metros. No puede interceptar objetivos de manera confiable a 3. A las 5:14, la tripulación del Sobol tomó la decisión de disparar de todos modos, disparando el AK-630 al ángulo máximo de depresión disponible con la esperanza de que el patrón de dispersión cubriera la trayectoria de vuelo. 340 rondas salieron del cañón en poco más de 4 segundos. Las rondas pasaron por encima de la formación FP-1 y se perdieron en el Golfo de Finlandia. Los 5 drones pasaron a 180 metros del casco de la embarcación patrullera en su rumbo original sin desviación. El Sobol tenía una radio. A las 5:15, Kronstadt recibió la primera alerta de la noche. El oficial de guardia tenía 23 kilómetros y aproximadamente 6 minutos antes de que los drones llegaran al perímetro de la base naval. 4 minutos después, una batería Pantsir S-1 en el muelle norte tenía su radar activo, sus sistemas de seguimiento adquiriendo y 12 misiles en estado de disponibilidad. El Pantsir S-1 representa el estado actual de la defensa aérea rusa de corto alcance contra amenazas de drones. Su diseño ha sido revisado múltiples veces desde 2022, específicamente en respuesta a las lecciones operativas de Ucrania, donde los despliegues tempranos del Pantsir demostraron vulnerabilidades significativas contra objetivos pequeños, lentos y de vuelo bajo que el sistema original no había sido optimizado para interceptar. Las versiones revisadas incorporan adquisición de buscador más rápida, lógica de seguimiento mejorada para objetivos de baja sección transversal de radar y mejor integración entre los canales de misiles y los sistemas de cañón de punto cercano. Si algún sistema en el inventario báltico ruso estaba correctamente emparejado contra lo que se aproximaba, era el Pantsir S-1. La tripulación había adquirido los FP-1. Se estaba desarrollando la solución de apuntamiento. El enfrentamiento debería haber sido sencillo. El problema estaba integrado en el firmware. La secuencia de enfrentamiento del Pantsir es una cadena de pasos dependientes que deben completarse en orden antes de que un misil pueda salir del tubo. La adquisición del radar debe ser confirmada antes de que comience la clasificación de amenazas. La clasificación de amenazas debe completarse antes de que se calcule la solución de fuego. La solución de fuego debe ser validada antes de que se inicie el armado del misil.
y la propia secuencia de armado contiene un retardo de seguridad de 1,2 segundos, que no puede ser omitido, eliminado ni comprimido en condiciones de campo. El retardo de seguridad existe por una razón de ingeniería legítima. Durante las operaciones de transporte, mantenimiento y reposicionamiento, una batería Pantsir maneja misiles armados en un entorno móvil, donde ocurren constantemente vibraciones, sacudidas y movimientos inesperados. El retardo de armado previene una iniciación accidental durante estas operaciones. Fue una decisión de diseño sensata tomada en los años 90 para un propósito de seguridad legítimo. En 2026, en el muelle norte de la base naval de Kronstadt, con 5 drones ucranianos a 6 kilómetros y acercándose, ese retardo de 1,2 segundos tuvo una consecuencia que los ingenieros originales no anticiparon. Un FP-1 que viaja a 64 metros por segundo, recorre 77 metros durante el retardo de armado. El rango mínimo de enfrentamiento efectivo del Pantsir, el punto más cercano en el que un misil disparado tiene suficiente tiempo de vuelo para completar su secuencia de armado y comenzar el vuelo guiado antes de que el objetivo pase, es de aproximadamente 1,5 kilómetros. Dentro de 1,5 kilómetros, un misil puede salir del tubo, pero no puede armarse antes de que la geometría del enfrentamiento colapse. El sistema reconoce esta condición y está diseñado para hacer la transición al fuego de cañón cuando ocurre. Los cañones tienen el problema de ángulo de depresión del AK-6 A 3 metros de altitud en los 800 metros finales de aproximación, los FP-1 estaban geométricamente por debajo de la elevación mínima de enfrentamiento del cañón del Pantsir. El sistema que se suponía era la última línea de defensa estaba en las condiciones geométricas específicas de una aproximación de ras de mar a 3 metros, disparando misiles que no podían armarse y haciendo la transición a cañones que no podían deprimirse lo suficiente para alcanzar el objetivo. A las 5:21, el Pantsir disparó 4 misiles en rápida sucesión. Los 4 pasaron entre 6 y 14 metros por encima de la formación FP-1. El quinto misil fue iniciado pero no completó su secuencia de armado antes de que el dron que estaba apuntando cruzara dentro del umbral de rango mínimo. El quinto misil voló balísticamente e impactó el Golfo de Finlandia. 4 misiles, 0 bajas. La plataforma antidrón de corto alcance más capaz de Rusia había disparado su salva completa disponible contra 5 objetivos y no había logrado ningún resultado. La decisión de ingeniería que salvó al Pantsir de la descarga accidental durante el transporte había salvado esa mañana específica a 5 drones ucranianos en su aproximación final al objetivo. A las 5:21, las sirenas de la base se activaron. La iluminación de emergencia se encendió en toda la instalación de Kronstadt. El personal se movía a sus puestos de acción y en el dique seco de Bilyardshinsky, algo que la planificación de la misión no había anticipado específicamente, comenzó a moverse. El remolcador Sarabrani, de 45 toneladas, con sus motores diésel al máximo, comenzaba a sacar la corbeta del dique seco hacia el canal interior de Kronstadt. La lógica detrás de la decisión era sólida. Una corbeta en agua abierta, incluso una con sus sistemas en espera, puede activar sus armas más rápido que una corbeta asegurada en un dique seco. Si la corbeta llegaba al canal interior, sus sistemas AK-630 tendrían mejor geometría de enfrentamiento. Su estructura de mando tendría más flexibilidad, y las restricciones físicas del dique seco sobre la maniobra defensiva ya no se aplicarían. El comandante de la base lo entendió. La tripulación de guardia de la corbeta lo entendió. A las 5:22, cuando la imagen de la cámara del FP-1 mostró las líneas de amarre de la corbeta comenzando a tensarse bajo el tirón del remolcador, el operador ucraniano también lo entendió. El remolcador necesitaba 6 minutos para completar la maniobra de manera segura. Los drones necesitaban 4 minutos para llegar al muelle. Pero antes del dique seco, había un sistema más que necesitaba ser neutralizado. El radar Podlet K1 había estado girando su antena desde antes de que comenzara la operación. Había fallado en detectar los FP-1 durante su tránsito de 3 horas por el Golfo de Finlandia, el mismo fallo que había permitido que la operación se desarrollara hasta este punto. Pero con la base ahora alertada y la corbeta intentando moverse, un radar activo con cobertura de 200 kilómetros representaba un activo de coordinación que los comandantes rusos podían usar para dirigir los sistemas defensivos restantes. A las 5:23, 2 FP-1 se separaron de la formación principal y ajustaron su curso hacia el perímetro norte de la base, donde estaba posicionado el Podlet K1. El primer dron impactó la estructura de generación de energía y soporte de antena del radar.
A las 5:31, el segundo impactó la cabina del operador y la electrónica asociada. 4 segundos después, el generador diésel que alimentaba la instalación detonó en una explosión secundaria que fue visible desde 8 kilómetros al otro lado de la bahía. Desde la detección hasta la eliminación, el Podlet K1 había existido como sistema de radar funcional durante aproximadamente 8 segundos después de que el primer dron lo adquirió. La cobertura de radar de 200 kilómetros de Kronstadt había desaparecido. La base operaba ahora sin ninguna capacidad de detección de largo alcance. La tripulación del remolcador Sarabrani vio la explosión desde el muelle. Las líneas de amarre quedaron flojas. La tripulación detuvo la maniobra y no la reinició. La corbeta estaba estacionaria en el dique seco sin cobertura de radar, sin alerta aérea y con 3 FP1 aproximándose a 3 metros de altitud y 64 metros por segundo. A las 5:33, los 3 FP1 restantes cruzaron el perímetro de Kronstadt y giraron hacia el dique seco de Bilyardshinsky. Los propios sistemas AK-630 de la corbeta intentaron activarse desde espera completa. La secuencia de inicialización del control de fuego para un sistema que se activa desde espera completa requiere un mínimo de 7 segundos. Encendido, autotests del sistema, inicialización del radar, calibración del sistema de seguimiento. Para cuando el control de fuego del AK-630 había completado esta secuencia y alcanzado el estado operativo, los FP1 estaban a 600 metros del casco. A las 5:35, en el momento final de la operación, el operador ucraniano cambió a control manual. Había estado frente a las mismas 6 pantallas durante 5 horas y 16 minutos. Había visto a un dron perderse en el Golfo de Finlandia. Había visto el cañón del Sobol fallar. Había visto 4 misiles del Pantsir pasar por encima de la formación. Había visto a 2 drones eliminar la instalación de radar. Sus manos, según su propio relato en reportes posteriores, temblaban. El mástil integrado de la corbeta llenaba la pantalla principal. 6 metros de infraestructura electrónica concentrada que se elevaba desde la superestructura del buque. El radar de búsqueda aérea FK2. El sistema de control de fuego Monument A, integrando datos de apuntamiento en todos los sistemas de armas del buque. La suite de guerra electrónica TK-25, proporcionando capacidad de detección e interferencia. Los arrays de comunicaciones conectando la corbeta con la red de comando naval más amplia. Cada sistema que hacía de la corbeta un buque de guerra en lugar de un casco de acero, estaba concentrado en ese mástil. Destruir el mástil y la corbeta quedaba operativamente ciega. En cubierta, marineros que habían sido sacados de sus literas por las sirenas y posicionados en estaciones defensivas disponibles, abrieron fuego con armas pequeñas de infantería, mientras los drones cruzaban la distancia de aproximación final. Un FP-1 a 64 metros por segundo cruza la ventana de seguimiento óptico práctica de un ser humano en menos de un segundo. La corteza visual humana requiere aproximadamente 500 milisegundos para lograr el seguimiento de enfoque en un objeto en movimiento a corta distancia. Para cuando el ojo de un marinero había resuelto la posición del dron en el encuadre, el dron ya estaba más allá de esa posición. Estaban disparando a donde el dron había estado. A las 5:35, el primer FP-1 impactó el mástil integrado de la corbeta en la base del array de radar primario. En 3 décimas de segundo, el radar FK2, el sistema de control de fuego Monument A, la plataforma de guerra electrónica TK-25 y la arquitectura de comunicaciones que conectaba la corbeta con la red de comando naval rusa dejaron de existir como equipos funcionales. El mástil colapsó sobre la superestructura bajo el efecto combinado de la energía del impacto y el incendio subsiguiente. El segundo FP-1 ajustó 4 grados a babor y adquirió el compartimiento de misiles KH-35 en el lado de estribor, la ubicación física de los 8 misiles antibuque que constituían la capacidad ofensiva primaria de la corbeta. El compartimiento está protegido por 15 milímetros de plancha de acero naval, adecuado contra fragmentación y fuego de pequeño calibre, diseñado para proteger los misiles de las amenazas que un buque de guerra normalmente encontraría en su entorno operativo. La ojiva de carga moldeada del FP-1 opera mediante el efecto Monroe. Cuando la ojiva detona al contacto con una superficie dura, la energía explosiva no se dispersa en todas las direcciones. Se enfoca a través de una cavidad recubierta de cobre en un chorro penetrante de metal fundido, que viaja a aproximadamente 7.000 metros por segundo. El chorro no empuja a través del material objetivo, lo supera.
La densidad de energía es suficiente para transformar el acero de una barrera sólida en algo más parecido a un obstáculo fluido durante la duración del evento de penetración. 15 milímetros de plancha de acero naval contra un chorro del efecto Monroe a 7000 metros por segundo proporcionó una resistencia equivalente a prácticamente nada. La ojiva detonó dentro del compartimiento de misiles. A las 9 de esa mañana, Vladimir Putin subió al podio del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. La columna de humo negro que se elevaba desde el dique seco de Bilyardshinsky era visible desde las ventanas del centro de convenciones, a 17 kilómetros de distancia. Delegados de 130 países estaban sentados en el salón. Varios de ellos podían ver el humo. El discurso de Putin continuó. Los medios estatales rusos lo transmitieron sin interrupciones, sin ningún reconocimiento de lo que era visible a 17 kilómetros al este, sin ninguna mención de lo que había ocurrido en la base naval de Kronstadt entre las 4:17 y las 5:35 de esa mañana. 4 días después de la operación, la corbeta fue remolcada fuera del dique seco de Bilyardshinsky bajo propulsión externa. Su superestructura estaba carbonizada en las secciones adyacentes al punto de impacto del mástil. El mástil en sí había desaparecido, colapsado sobre la superestructura y parcialmente consumido por el incendio que ardió durante varias horas después del impacto. El humo aún salía a través de los huecos de ventilación desde los mamparos interiores. El compartimiento de misiles KH-35 había sufrido daños estructurales lo suficientemente graves como para requerir la sustitución completa de esa sección del casco. El plazo de reparación es de un mínimo de 18 meses, basado en el alcance de los daños evaluados y el acceso actual de Rusia a los componentes necesarios para restaurar los sistemas electrónicos de la corbeta. El radar FK-2, el sistema de control de fuego Monument A y la suite de guerra electrónica TK-25 requieren componentes electrónicos de precisión cuyos suministros pasan por fabricantes occidentales, cuyas exportaciones a Rusia han estado sancionadas desde 2022. La producción doméstica rusa de sistemas equivalentes existe, pero opera bajo una cola de prioridades impulsada por las pérdidas de combate en la primera línea. Una corbeta en reparación tiene menor prioridad que los sistemas necesarios para las unidades de combate activas. Si el plazo de 18 meses se mantiene, depende de factores difíciles de predecir desde afuera. Lo que es claro es que una corbeta del proyecto Dontidosi 380, una plataforma que lleva 8 misiles antibuque KH-35 y representa una amenaza creíble para los buques de superficie de la OTAN en el Báltico, ha sido eliminada del panorama operativo de Rusia por un periodo indefinido. La aritmética del enfrentamiento es directa y vale la pena expresarla explícitamente. 6 drones FP-1 a $55,000 cada uno representa una inversión material total de $330,000. Un dron se perdió ante la falsificación del Murmansk BN sobre agua abierta. 5 llegaron al objetivo. El costo de los 5 que ejecutaron la misión exitosamente fue de $275,000. El costo de construcción original de la corbeta estaba en el rango de $400 millones. La proporción de gasto ucraniano frente a pérdida rusa, medida en costo de adquisición, es aproximadamente de 1 a 400, pero la proporción de intercambio que importa más que la financiera es la operativa. Rusia ensambló múltiples capas de defensa entre Ucrania y la base naval de Kronstadt. Radares costeros, el complejo de guerra electrónica Murmansk BN, una embarcación patrullera con un sistema de cañón naval, una batería Pantsir S-1 con 12 misiles, el propio sistema de armas de punto cercano de la corbeta. Ninguna de estas capas impidió que la operación alcanzara su objetivo. Los radares costeros fueron derrotados por geometría básica. El Murmansk BN derrotó a un dron y luego fue contrarrestado por el sistema de corrección de comparación de terreno a medida que las características costeras se volvían disponibles. El cañón de la embarcación patrullera no podía deprimirse lo suficiente para alcanzar el objetivo. El Pantsir disparó 4 misiles y no logró nada porque su propia ingeniería de seguridad creó un rango mínimo de enfrentamiento que el perfil de vuelo del FP-1 explotó. El AK-630 de la corbeta tardó 7 segundos en inicializarse desde espera completa, y ya estaba apuntando a una solución desactualizada cuando finalmente disparó. Cada fallo no fue un fallo en el diseño del sistema individual. Cada sistema funcionó dentro de sus parámetros especificados. El fallo colectivo fue que los parámetros especificados de cada sistema en la arquitectura defensiva habían sido diseñados alrededor de un modelo de amenaza, que no incluía un dron de ras de mar a 3 metros, viajando a 230 km por hora con navegación autónoma de comparación de terreno. Ucrania no encontró un vacío en la defensa de Rusia. Construyó un arma para la que la defensa nunca fue diseñada. Operadores ucranianos sentados frente a pantallas a 100 kilómetros del objetivo neutralizaron funcionalmente uno de los principales combatientes de superficie de la flota báltica rusa.
Lo hicieron entendiendo las limitaciones geométricas del radar costero, las condiciones operativas del sistema Murmansk-BN, las restricciones de depresión mecánica de los montajes de cañón navales, la arquitectura de firmware de los sistemas de seguridad de baterías de misiles rusos y el tiempo de inicialización en frío de un sistema de armas de punto cercano naval. Ninguno de ese conocimiento está disponible públicamente en detalle operativo. Todo estaba presente en la planificación que produjo la operación del 3 de junio. Lo que esto revela no es simplemente un incidente aislado, es una demostración de que la ventaja tecnológica no reside necesariamente en el sistema más caro, sino en el conocimiento profundo de las limitaciones del adversario. Y en la capacidad de construir herramientas diseñadas específicamente para explotar esas limitaciones, una por una, capa por capa, hasta que no quede ninguna entre el operador y el objetivo. La pregunta que queda flotando en el aire, visible como el humo negro sobre el Golfo de Finlandia aquella mañana, es simple. ¿Cuántas otras defensas están igualmente calibradas para la amenaza equivocada?